Creía que mi vida era un armario cerrado a cal y canto. Hasta que el choque me arrancó la puerta de cuajo y me dejó sangrando en la carretera de Alicante. Mi padre siempre dijo que los hombres de verdad no lloran. Pero esa noche grité como un niño mientras el metal retorcía mi cuerpo. Y lo peor no fue el dolor, fue darme cuenta de que, si moría, nadie sabría quién era yo de verdad. Y entonces apareció él. El doctor Carlos. Con sus manos firmes hurgando en mis entrañas. Salvándome no solo la piel, sino el alma que ni yo mismo había reclamado. Me llamo Antonio. Tengo 32 años. Y vivo en un Alicante que brilla como un espejismo bajo el sol mediterráneo, playas atestadas de turistas rubios. Bares donde el vino tinto corre como sangre caliente. Y familias como la mía. Ancladas en tradiciones que ahogan cualquier atisbo de diferencia. Mi padre. Un pescador jubilado con manos callosas como redes viejas. Me crió para ser el hijo perfecto, fuerte. Callado. Con una novia decente y un trabajo en la constructora familiar. Pero yo nunca encajé. Desde niño. Cuando los otros chavales jugaban al fútbol en la arena de Postiguet, yo me escabullía a mirar los cuerpos aceitados de los bañistas mayores, preguntándome por qué mi corazón latía así. Como un tambor prohibido en una procesión de Semana Santa. Mi madre. Con su rosario eterno y sus guisos de arroz a banda que olían a hogar seguro. Lo sabía a medias, me pilló una vez con una revista escondida bajo el colchón. Y en vez de gritar, solo suspiró y dijo, hijo. Aquí no hay espacio para eso. Arréglatelas solo. Así que me arreglé, salí del armario en silencio. Solo para mí. Y me construí una vida de mentiras piadosas. Tenía una novia. Laura. Una maestra de primaria con sonrisa de anuncio de dentífrico. Que me besaba en las mejillas y planeaba una boda en la Catedral de San Nicolás. La quería. A mi manera torcida. Pero cada noche. Solo en mi piso de 3 habitaciones en el barrio de San Vicente. Me tocaba pensando en hombres anónimos de apps. Borrando historiales antes del amanecer. El accidente fue un lunes de julio. De esos en que el calor de Alicante te pega a la piel como una segunda capa de culpa. Volvía de una cena con Laura y mis padres. Donde mi padre había soltado otra de sus joyas, Antonio. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? La Laura se merece un anillo. No promesas vacías. Yo asentí. Tragué el vino agrio y conduje por la AP7 con la radio escupiendo flamenco que me revolvía las tripas. No vi el camión, o tal vez sí. Pero mi mente estaba en otra parte. En el último mensaje no respondido de un tipo en Grindr que prometía nada serio. Solo un rato. El impacto fue un trueno sordo, cristales volando como confeti roto. Mi peyot girando sobre el asfalto caliente. Y luego la nada. Desperté en el Hospital General de Alicante con tubos en las venas y un dolor que me partía el pecho como si Dios mismo me hubiera dado un puñetazo por mis pecados. La enfermera dijo que había perdido mucha sangre. Que el volante me había abierto el abdomen como una lata de atún. Pero lo primero que vi, borroso en la penumbra de la UCI, fue a él, Carlos. El cirujano jefe. Con su bata verde manchada de lo que podía ser mi vida derramada. Tenía 38 años. Ojos castaños como el chocolate amargo que venden en el mercado central. Y una mandíbula cuadrada que gritaba hombre de verdad, en un mundo que me había enseñado a odiar esa verdad en mí mismo. Desde ese momento, supe que no era solo gratitud lo que sentía. Era algo más crudo. Más animal, un hambre que me despertaba sudando en las noches de recuperación. Imaginando sus dedos, esos que me habían cosido las entrañas, trazando mapas en mi piel.
Planeé cada encuentro como un ladrón en la noche. La primera vez. Fingí un dolor fantasma en la herida para que me visitara en la habitación compartida. «Doctor, ¿cree que volveré a ser el mismo?», le pregunté. Y él se sentó en el borde de la cama, su rodilla rozando la mía por accidente. Y respondió: «Antonio, nadie sale igual de un accidente. Pero tú eres fuerte. Sobrevivir es el primer paso para renacer». Sus palabras se clavaron en mí como anzuelos. Y esa noche, solo con la cortina corrida, me masturbé pensando en su voz grave, en cómo olía a desinfectante y a mar. La recuperación fue un baile lento, calculado. Me dieron el alta tras 2 semanas. Pero volví 3 veces a la semana para revisiones, una excusa para verlo. Para intercambiar miradas que duraban un segundo de más. Alicante. Con su paseo marítimo lleno de parejas entrelazadas y vendedores de helados gritando bajo el sol implacable. Se convirtió en mi escenario. Lo seguí a distancia, lo vi comprando naranjas en el mercado de abastos. Riendo con un compañero de quirófano en un café de la Explanada de España. Una vez. Lo pillé en la playa del Postiguet, quitándose la camisa para nadar. Y su espalda ancha, marcada por una cicatriz vieja que no pregunté de dónde venía, me dejó sin aliento. Planeaba: hoy le pregunto por su familia. Mañana le invito un café como agradecimiento. Pero siempre me detenía. Porque en el fondo sabía que era un juego peligroso. Mi padre me llamaba cada día: «¿Ya estás de pie, hijo? No dejes que esa herida te ablande». Y Laura. Dulce Laura. Me traía paellas caseras y me besaba la frente, susurrando: «Pronto estaremos bien, mi amor». Yo asentía. Pero mi mente estaba en Carlos. En cómo su presencia me hacía sentir vivo por primera vez. Como si el accidente no me hubiera roto, sino liberado. Las grietas empezaron a aparecer sutiles, como las fisuras en la acera después de una tormenta. En casa. Mi madre me miró un domingo mientras pelaba patatas para el gazpacho y dijo: «Antonio, desde el accidente estás diferente. Como si cargaras un secreto más pesado que antes». Yo reí, nervioso, y cambié de tema. Pero ella no era tonta, había visto cómo evitaba las fotos de la boda que Laura mandaba por WhatsApp. En el trabajo. En la constructora de mi padre. Los compañeros bromeaban: «Hey, Tony, el héroe del Crash, ¿ya pillaste a una enfermera guapa?». Yo sonreía. Pero por dentro bullía: ¿y si les contaba que el que me obsesionaba era un hombre? Alicante es un pueblo disfrazado de ciudad, los chismes viajan más rápido que el viento de levante. Una noche. Solo en mi piso. Con la ventana abierta al rumor del tráfico en la avenida Maisonneuve. Me conecté a Grindr y busqué perfiles. Encontré uno: cirujano 38. Discreto. Alicante Centro. El corazón me dio un vuelco. ¿Era él? ¿O quería creer que lo era? Mandé un mensaje anónimo: «Sobreviviente busca Salvador». No respondió. Pero la posibilidad me consumía. El dar no sé penen fue como una olla a presión en las cocinas de mi madre, al principio. Solo vapor. Pero luego. Explosión. Volví a una revisión. Y Carlos me examinó la cicatriz en su consulta privada. Un cuartito aséptico con vistas al mar que se colaban por la persiana. Sus dedos rozaron mi abdomen desnudo. Y el tiempo se detuvo.
Está sanando bien. ¿Antonio? Murmuró. Pero su voz tenía un temblor que no era profesional. Levanté la vista. Y allí estaba, el deseo espejo. Crudo y sin filtros. ¿Doctor? Carlos. Balbuceé. No es solo la herida lo que me duele. Él se apartó como si quemara. Ajustándose la bata. No hagas esto. Soy tu médico. Y aquí. En esta ciudad. Las cosas son complicadas. Salió. Dejando la puerta entreabierta como una invitación traicionera. Esa noche. En mi piso. Me emborraché con una botella de Rioja y llamé a Laura. Cásate conmigo. Le dije. Porque el pánico es un mentiroso convincente. Ella lloró de alegría. Pero yo me sentía como un traidor. Planeando ya el próximo encuentro con él. Las semanas siguientes fueron un infierno sordo. Laura planeaba la boda con mi madre, vestidos en encaje valenciano. Flores de azahar robadas del huerto familiar. Mi padre me palmeaba la espalda en la constructora, bien hecho. Hijo. Un hombre de familia. Pero yo me ahogaba. Soñaba con Carlos, sueños donde sus manos no curaban, sino reclamaban. Y despertaba con el pecho oprimido. La cicatriz latiendo como un recordatorio. Lo vi una vez en un bar de la Rambla de Méndez Núñez. Solo con un libro de poesía de Lorca. Por Dios. Y me acerqué. Fingiendo casualidad. Doctor. ¡Qué sorpresa! Pidió una caña. Y hablamos de tonterías, el calor. El fútbol del Hércules. Pero sus ojos decían más, esto no puede ser. Al despedirnos. Su mano en mi hombro duró un segundo eterno. Cuídate. Antonio. Y olvídate de esto. No lo hice. Planeé más, una nota anónima en su buzón del hospital. Un gracias por salvarme. Y por hacerme sentir. Él no respondió. Pero empecé a notar cambios, me evitaba en las revisiones. Delegaba en residentes. El rechazo dolía más que el accidente. Un veneno lento que me carcomía las noches. La familia notaba mi ausencia. Una cena en casa. Con el olor a paella socarrat y el vino de la tierra. Y mi padre soltó, Antonio. Pareces un fantasma. ¿Es por la Laura? Diles que sí o no. Coño. Laura. Sentada a mi lado. Apretó mi mano bajo la mesa. Sus ojos suplicantes. Estoy bien. Papá. ¿Solo? El estrés. Pero mi madre. Con esa intuición de las madres alicantinas. Me miró fijo, hijo. Si hay algo que decir. Dilo ahora. Antes de que sea tarde. Callé. Porque decirlo habría sido detonar la bomba. Esa noche. Solo. Busqué en Google Terapia LGBT Alicante y encontré un grupo en un centro comunitario cerca del castillo de Santa Bárbara. Fui una vez. Anónimo. Escuchando historias que eran espejos de la mía, rechazos. Huidas. Renacimientos. Volví a casa con una chispa. Pero también con rabia, ¿por qué tenía que esconderme en esta ciudad que presume de libertad? El punto de quiebre llegó un viernes de agosto. Cuando el sol de Alicante quema como un hierro al rojo.
Había quedado con Carlos en el hospital para la última revisión. Pero él no apareció. Esperé en la sala, sudando bajo el aire acondicionado defectuoso. Hasta que una enfermera me dijo, el doctor tuvo una urgencia. Salí furioso. Caminé hasta la playa del Postiguet, donde las olas lamían la arena como lenguas acusadoras. Allí lo vi, en un chiringuito. Con un hombre, otro médico. Supongo. Riendo. Bebiendo cervezas frías. Me acerqué. El alcohol de la rabia nublando mi juicio. Doctor. Así que las urgencias son con compañía. Él palideció. Se levantó. Antonio. Ver. Por favor. Pero yo no podía. Me salvaste la vida. Y ahora me matas ignorándome. ¿Por qué? Porque soy como tú. El otro hombre se tensó. Y Carlos siseó, basta. No aquí. Pero era tarde. Un vecino. Un viejo conocido de mi padre que tomaba el vermú en la barra. Lo oyó todo. Antonio. ¿Qué coño es esto? El secreto se rompió como una ola contra las rocas. Y en ese instante. Toqué fondo, el mar rugía a mis pies. Pero yo me sentía ahogando en seco. La noticia corrió como el Mistral, al día siguiente. Mi padre me llamó a la constructora y me despidió en la cara. No quiero un maricón en mi familia. ¿Entiendes? Vete de aquí. Mi madre lloró por teléfono. Sus sollozos entrecortados como oraciones rotas, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahora todo se ha ido al carajo. Laura vino a mi piso esa tarde. Con los ojos hinchados. El anillo que le había dado en la palma de la mano. Te quiero. Antonio. Pero no así. No puedo competir con. ¿Eso? Me dejó solo. Con el eco de la puerta cerrándose como un veredicto final. Me tumbé en la cama. La cicatriz ardiendo. Y por primera vez desde el accidente. No planeé nada. Solo lloré. Un llanto seco que me dejó hueco. Como si el choque me hubiera vaciado por segunda vez. Alicante. Con su luz cegadora. Se volvió un laberinto de sombras, evité las calles del centro. Me encerré en el piso pagando el alquiler con ahorros que se evaporaban. Carlos no llamó. No escribió, su silencio era la puñalada final. Días después. Toqué fondo del todo. Caminé hasta el muelle del puerto de Alicante, donde los barcos pesqueros se mecían como culpas flotantes. Y miré el agua negra. ¿Salta? Me dije. ¿Por qué? ¿Qué quedaba? Un hombre roto. Un hijo desheredado. Un amante rechazado. Pero entonces vibró mi teléfono, un mensaje de un número desconocido. Soy Carlos. Necesito verte. Por favor. El corazón me estalló en el pecho. Fui a su apartamento en el barrio de Playa de San Juan. Un piso modesto con vistas al mar que olía a sal y a libros viejos. Me abrió la puerta en vaqueros y camiseta. Ojeras profundas como las mías. Antonio. Lo siento. Tengo miedo. Mi ex. Me dejó por lo mismo. Aquí. En esta ciudad. Ser gay es como nadar contra la corriente, te ahogas si no eres fuerte. Hablamos horas. Desnudando no solo palabras, sino almas.
Me contó de su infancia en un pueblo de interior. De rechazos familiares. De cómo la medicina era su armadura. Yo le hablé de mi armario. De Laura como escudo. Del accidente como liberación. Sus manos. Esas manos salvadoras. Tomaron las mías. Y por primera vez. No curaron, acariciaron. El clímax no fue un grito en la plaza pública, sino un susurro en la penumbra de su sofá. Con el rumor de las olas como banda sonora. Te quiero, Carlos. Le dije. Y él respondió con un beso que sabía a sal y a redención, lento al principio. Como probando el terreno. Luego feroz. Como si hubiéramos esperado vidas enteras. Nos amamos allí. En el suelo alfombrado. Cuerpos enredados como raíces de olivo centenario. Explorando cicatrices ajenas y propias. No fue perfecto, dudamos. Nos detuvimos. Reímos nerviosos. Pero fue real. Crudo. El tipo de intimidad que Alicante reserva para quienes se atreven a reclamarla. Al amanecer. Con el sol tiñendo el mar de oro. Me miró y dijo, no planees más. Antonio. Solo vive esto. Y yo. Por primera vez. Lo creí. La resaca emocional fue un torbellino. Mi padre no cedió, cortó todo contacto. Vendió mi parte de la constructora a un primo lejano. Mi madre. Dividida entre fe y sangre. Me visitaba en secreto. Trayendo platos tapados y susurros de perdóname por no verte antes. Laura se fue a Valencia. Con un nuevo comienzo que yo bendecía desde lejos. Carlos y yo navegamos las aguas turbulentas, salidas discretas en bares gay de Elche. Fines de semana en cuevas escondidas de la Costa Blanca. Donde el mar nos lavaba las dudas. Pero no fue fácil, él lidiaba con miradas en el hospital. Yo con el estigma que me seguía como una sombra. Una noche. Tras una discusión tonta, celos por un paciente guapo. Grité, ¿vale la pena? ¿Este escondernos eterno? Él me abrazó. Su pecho contra el mío. Y murmuró, sí. Porque por primera vez. No estoy salvando a nadie más que a nosotros. El precio lo pagamos en insomnios y lágrimas. Pero también en risas compartidas. En paseos por la Santa Cruz donde las bugambillas cubrían nuestros secretos. Renací de nuevo. No en el quirófano. Sino en los brazos de un hombre que me vio entero. Hoy. Un año después. Vivo en un pequeño apartamento en el casco antiguo. Con vistas a la concatedral de San Nicolás que ya no me juzga. Trabajo en una ONG para derechos LGBT en Alicante. Contando mi historia a chavales que se miran en mis errores. Carlos y yo no hablamos de futuro, bodas. ¿Hijos? Solo de ahora, cenas de fideuá en chiringuitos. Besos robados en el tranvía a Santa Pola. Mi padre envejece solo. Con su orgullo como único compañero, a veces. Lo veo en el puerto. Pescando sombras. Y me pregunto si algún día entenderá. Pero no espero. He aprendido que el amor no es un plan. Sino un salto al vacío. Como aquel coche en la App 7. ¿Y tú? Lector. ¿Renacerías por un beso que duele tanto como salva? El mar de Alicante sigue rugiendo. Indiferente. Pero en sus olas. Yo encontré mi verdad, no soy el hijo perfecto. Ni el amante discreto. Soy Antonio. Entero. Y eso basta.
Creía que mi vida era un armario cerrado a cal y canto. Hasta que el choque me arrancó la puerta de cuajo y me dejó sangrando en la carretera de Alicante. Mi padre siempre dijo que los hombres de verdad no lloran. Pero esa noche grité como un niño mientras el metal retorcía mi cuerpo. Y lo peor no fue el dolor, fue darme cuenta de que, si moría, nadie sabría quién era yo de verdad. Y entonces apareció él. El doctor Carlos. Con sus manos firmes hurgando en mis entrañas. Salvándome no solo la piel, sino el alma que ni yo mismo había reclamado. Me llamo Antonio. Tengo 32 años. Y vivo en un Alicante que brilla como un espejismo bajo el sol Mediterráneo, playas atestadas de turistas rubios. Bares donde el vino tinto corre como sangre caliente. Y familias como la mía. Ancladas en tradiciones que ahogan cualquier atisbo de diferencia. Mi padre. Un pescador jubilado con manos callosas como redes viejas. Me crió para ser el hijo perfecto, fuerte. Callado. Con una novia decente y un trabajo en la constructora familiar. Pero yo nunca encajé. Desde niño. Cuando los otros chavales jugaban al fútbol en la arena de Postiguet, yo me escabullía a mirar los cuerpos aceitados de los bañistas mayores, preguntándome por qué mi corazón latía así. Como un tambor prohibido en una procesión de Semana Santa. Mi madre. Con su rosario eterno y sus guisos de arroz a banda que olían a hogar seguro. Lo sabía a medias, me pilló una vez con una revista escondida bajo el colchón. Y en vez de gritar, solo suspiró y dijo, hijo. Aquí no hay espacio para eso. Arréglatelas solo. Así que me arreglé, salí del armario en silencio. Solo para mí. Y me construí una vida de mentiras piadosas. Tenía una novia. Laura. Una maestra de primaria con sonrisa de anuncio de dentífrico. Que me besaba en las mejillas y planeaba una boda en la Catedral de San Nicolás. La quería. A mi manera torcida. Pero cada noche. Solo en mi piso de 3 habitaciones en el barrio de San Vicente. Me tocaba pensando en hombres anónimos de apps. Borrando historiales antes del amanecer. El accidente fue un lunes de julio. De esos en que el calor de Alicante te pega a la piel como una segunda capa de culpa. Volvía de una cena con Laura y mis padres. Donde mi padre había soltado otra de sus joyas, Antonio. ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? La Laura se merece un anillo. No promesas vacías. Yo asentí. Tragué el vino agrio y conduje por la AP7 con la radio escupiendo flamenco que me revolvía las tripas. No vi el camión, o tal vez sí. Pero mi mente estaba en otra parte. En el último mensaje no respondido de un tipo en Grindr que prometía nada serio. Solo un rato. El impacto fue un trueno sordo, cristales volando como confeti roto. Mi peyot girando sobre el asfalto caliente. Y luego la nada. Desperté en el Hospital General de Alicante con tubos en las venas y un dolor que me partía el pecho como si Dios mismo me hubiera dado un puñetazo por mis pecados. La enfermera dijo que había perdido mucha sangre. Que el volante me había abierto el abdomen como una lata de atún. Pero lo primero que vi, borroso en la penumbra de la UCI, fue a él, Carlos. El cirujano jefe. Con su bata verde manchada de lo que podía ser mi vida derramada. Tenía 38 años. Ojos castaños como el chocolate amargo que venden en el mercado central. Y una mandíbula cuadrada que gritaba hombre de verdad en un mundo que me había enseñado a odiar esa verdad en mí mismo. Desde ese momento, supe que no era solo gratitud lo que sentía. Era algo más crudo. Más animal, un hambre que me despertaba sudando en las noches de recuperación. Imaginando sus dedos, esos que me habían cosido las entrañas, trazando mapas en mi piel.
Planeé cada encuentro como un ladrón en la noche. La primera vez. Fingí un dolor fantasma en la herida para que me visitara en la habitación compartida. «Doctor, ¿cree que volveré a ser el mismo?», le pregunté. Y él se sentó en el borde de la cama, su rodilla rozando la mía por accidente. Y respondió: «Antonio, nadie sale igual de un accidente. Pero tú eres fuerte. Sobrevivir es el primer paso para renacer». Sus palabras se clavaron en mí como anzuelos. Y esa noche, solo con la cortina corrida, me masturbé pensando en su voz grave, en cómo olía a desinfectante y a mar. La recuperación fue un baile lento, calculado. Me dieron el alta tras 2 semanas. Pero volví 3 veces a la semana para revisiones, una excusa para verlo. Para intercambiar miradas que duraban un segundo de más. Alicante. Con su paseo marítimo lleno de parejas entrelazadas y vendedores de helados gritando bajo el sol implacable, se convirtió en mi escenario. Lo seguía a distancia, lo vi comprando naranjas en el mercado de abastos, riendo con un compañero de quirófano en un café de la explanada de España. Una vez, lo pillé en la playa del Postiguet, quitándose la camisa para nadar. Y su espalda ancha, marcada por una cicatriz vieja que no pregunté de dónde venía, me dejó sin aliento. Planeaba: hoy le pregunto por su familia. Mañana le invito un café como agradecimiento. Pero siempre me detenía. Porque en el fondo sabía que era un juego peligroso. Mi padre me llamaba cada día: «Ya estás de pie. Hijo, no dejes que esa herida te ablande». Y Laura. Dulce Laura. Me traía paellas caseras y me besaba la frente, susurrando: «Pronto estaremos bien, mi amor». Yo asentía. Pero mi mente estaba en Carlos. En cómo su presencia me hacía sentir vivo por primera vez. Como si el accidente no me hubiera roto, sino liberado. Las grietas empezaron a aparecer sutiles, como las fisuras en la acera después de una tormenta. En casa, mi madre me miró un domingo mientras pelaba patatas para el gazpacho y dijo: «Antonio, desde el accidente estás diferente. Como si cargaras un secreto más pesado que antes». Yo reí, nervioso, y cambié de tema. Pero ella no era tonta, había visto cómo evitaba las fotos de la boda que Laura mandaba por WhatsApp. En el trabajo, en la constructora de mi padre, los compañeros bromeaban: «Hey, Tony, el héroe del Crash, ¿ya pillaste a una enfermera guapa?». Yo sonreía, pero por dentro bullía: ¿y si les contaba que el que me obsesionaba era un hombre? Alicante es un pueblo disfrazado de ciudad, los chismes viajan más rápido que el viento de levante. Una noche, solo en mi piso, con la ventana abierta al rumor del tráfico en la avenida Maisonneuve, me conecté a Grindr y busqué perfiles. Encontré uno: cirujano 38. Discreto. Alicante Centro. El corazón me dio un vuelco. ¿Era él? ¿O quería creer que lo era? Mandé un mensaje anónimo: «Sobreviviente busca Salvador». No respondió. Pero la posibilidad me consumía. El darnos penen fue como una olla a presión en las cocinas de mi madre, al principio. Solo vapor. Pero luego, explosión. Volví a una revisión. Y Carlos me examinó la cicatriz en su consulta privada. Un cuartito aséptico con vistas al mar que se colaban por la persiana. Sus dedos rozaron mi abdomen desnudo. Y el tiempo se detuvo.
Está sanando bien. ¿Antonio? Murmuró. Pero su voz tenía un temblor que no era profesional. Levanté la vista. Y allí estaba, el deseo espejo. Crudo y sin filtros. ¿Doctor? Carlos. Balbuceé. No es solo la herida lo que me duele. Él se apartó como si quemara. Ajustándose la bata. No hagas esto. Soy tu médico. Y aquí. En esta ciudad. Las cosas son complicadas. Salió. Dejando la puerta entreabierta como una invitación traicionera. Esa noche. En mi piso. Me emborraché con una botella de Rioja y llamé a Laura. Cásate conmigo. Le dije. Porque el pánico es un mentiroso convincente. Ella lloró de alegría. Pero yo me sentía como un traidor. Planeando ya el próximo encuentro con él. Las semanas siguientes fueron un infierno sordo. Laura planeaba la boda con mi madre, vestidos en encaje valenciano. Flores de azahar robadas del huerto familiar. Mi padre me palmeaba la espalda en la constructora, bien hecho. Hijo. Un hombre de familia. Pero yo me ahogaba. Soñaba con Carlos, sueños donde sus manos no curaban, sino reclamaban. Y despertaba con el pecho oprimido. La cicatriz latiendo como un recordatorio. Lo vi una vez en un bar de la Rambla de Méndez Núñez. Solo con un libro de poesía de Lorca. Por Dios. Y me acerqué. Fingiendo casualidad. Doctor. ¡Qué sorpresa! Pidió una caña. Y hablamos de tonterías, el calor. El fútbol del Hércules. Pero sus ojos decían más, esto no puede ser. Al despedirnos. Su mano en mi hombro duró un segundo eterno. Cuídate. Antonio. Y olvídate de esto. No lo hice. Planeé más, una nota anónima en su buzón del hospital. Un gracias por salvarme. Y por hacerme sentir. Él no respondió. Pero empecé a notar cambios, me evitaba en las revisiones. Delegaba en residentes. El rechazo dolía más que el accidente. Un veneno lento que me carcomía las noches. La familia notaba mi ausencia. Una cena en casa. Con el olor a paella, socarrat y el vino de la tierra. Y mi padre soltó, Antonio. Pareces un fantasma. ¿Es por la Laura? Diles que sí o no. Coño. Laura. Sentada a mi lado. Apretó mi mano bajo la mesa. Sus ojos suplicantes. Estoy bien. Papá. ¿Solo? El estrés. Pero mi madre. Con esa intuición de las madres alicantinas. Me miró fijo, hijo. Si hay algo que decir. Dilo ahora. Antes de que sea tarde. Callé. Porque decirlo habría sido detonar la bomba. Esa noche. Solo. Busqué en Google Terapia LGBT Alicante, y encontré un grupo en un centro comunitario cerca del castillo de Santa Bárbara. Fui una vez. Anónimo. Escuchando historias que eran espejos de la mía, rechazos. Huidas. Renacimientos. Volví a casa con una chispa. Pero también con rabia, ¿por qué tenía que esconderme en esta ciudad que presume de libertad? El punto de quiebre llegó un viernes de agosto. Cuando el sol de Alicante quema como un hierro al rojo.
Había quedado con Carlos en el hospital para la última revisión. Pero él no apareció. Esperé en la sala, sudando bajo el aire acondicionado defectuoso. Hasta que una enfermera me dijo, el doctor tuvo una urgencia. Salí furioso. Caminé hasta la playa del Postiguet, donde las olas lamían la arena como lenguas acusadoras. Allí lo vi, en un chiringuito. Con un hombre, otro médico. Supongo. Riendo. Bebiendo cervezas frías. Me acerqué. El alcohol de la rabia nublando mi juicio. Doctor. Así que las urgencias son con compañía. Él palideció. Se levantó. Antonio. Ver. Por favor. Pero yo no podía. Me salvaste la vida. Y ahora me matas ignorándome. ¿Por qué? ¿Porque soy como tú? El otro hombre se tensó. Y Carlos siseó, basta. No aquí. Pero era tarde. Un vecino. Un viejo conocido de mi padre que tomaba el vermú en la barra. Lo oyó todo. Antonio. ¿Qué coño es esto? El secreto se rompió como una ola contra las rocas. Y en ese instante. Toqué fondo, el mar rugía a mis pies. Pero yo me sentía ahogando en seco. La noticia corrió como el mistral, al día siguiente. Mi padre me llamó a la constructora y me despidió en la cara. No quiero un maricón en mi familia. ¿Entiendes? Vete de aquí. Mi madre lloró por teléfono. Sus sollozos entrecortados como oraciones rotas, hijo. ¿Por qué no me lo dijiste? Ahora todo se ha ido al carajo. Laura vino a mi piso esa tarde. Con los ojos hinchados. El anillo que le había dado en la palma de la mano. Te quiero. Antonio. Pero no así. No puedo competir con... ¿Eso? Me dejó solo. Con el eco de la puerta cerrándose como un veredicto final. Me tumbé en la cama. La cicatriz ardiendo. Y por primera vez desde el accidente. No planeé nada. Solo lloré. Un llanto seco que me dejó hueco. Como si el choque me hubiera vaciado por segunda vez. Alicante. Con su luz cegadora. Se volvió un laberinto de sombras, evité las calles del centro. Me encerré en el piso pagando el alquiler con ahorros que se evaporaban. Carlos no llamó. No escribió, su silencio era la puñalada final. Días después. Toqué fondo del todo. Caminé hasta el muelle del puerto de Alicante, donde los barcos pesqueros se mecían como culpas flotantes. Y miré el agua negra. Salta. Me dije. ¿Por qué? ¿Qué quedaba? Un hombre roto. Un hijo desheredado. Un amante rechazado. Pero entonces vibró mi teléfono, un mensaje de un número desconocido. Soy Carlos. Necesito verte. Por favor. El corazón me estalló en el pecho. Fui a su apartamento en el barrio de Playa de San Juan. Un piso modesto con vistas al mar que olía a sal y a libros viejos. Me abrió la puerta en vaqueros y camiseta. Ojeras profundas como las mías. Antonio. Lo siento. Tengo miedo. Mi ex. Me dejó por lo mismo. Aquí. En esta ciudad. Ser gay es como nadar contra la corriente, te ahogas si no eres fuerte. Hablamos horas. Desnudando no solo palabras, sino almas.
Me contó de su infancia en un pueblo de interior. De rechazos familiares. De cómo la medicina era su armadura. Yo le hablé de mi armario. De Laura como escudo. Del accidente como liberación. Sus manos. Esas manos salvadoras. Tomaron las mías. Y por primera vez. No curaron, acariciaron. El clímax no fue un grito en la plaza pública, sino un susurro en la penumbra de su sofá. Con el rumor de las olas como banda sonora. Te quiero, Carlos. Le dije. Y él respondió con un beso que sabía a sal y a redención, lento al principio. Como probando el terreno. Luego feroz. Como si hubiéramos esperado vidas enteras. Nos amamos allí. En el suelo alfombrado. Cuerpos enredados como raíces de olivo centenario. Explorando cicatrices ajenas y propias. No fue perfecto, dudamos. Nos detuvimos. Reímos nerviosos. Pero fue real. Crudo. El tipo de intimidad que Alicante reserva para quienes se atreven a reclamarla. Al amanecer. Con el sol tiñendo el mar de oro. Me miró y dijo, no planees más. Antonio. Solo vive esto. Y yo. Por primera vez. Lo creí. Pero el clímax trajo su propia tormenta. Al día siguiente. En el hospital. Un compañero de Carlos lo confrontó en el pasillo, ¿es verdad lo del paciente? ¿Estás liado con un tío? Carlos lo negó. Pero el veneno se extendió, rumores en quirófano. Miradas torcidas en las guardias. Él llegó a casa pálido. Con una botella de ginebra en la mano. Podría perderlo todo. Antonio. Mi carrera. Mi reputación. Yo lo abracé. Oliendo el alcohol en su aliento. Y susurré, entonces déjalo. Por nosotros. Pero él no podía, la medicina era su refugio. Como mi constructora lo había sido para mí. Discutimos, yo gritando sobre valentía. Él defendiendo la supervivencia. No entiendes. En esta ciudad. Ser visible es un lujo que no todos podemos pagar. Salió dando un portazo. Y yo me quedé solo. Mirando el mar desde su balcón. Preguntándome si el amor era solo otra herida que se infectaba. La familia. Meanwhile. Se desmoronaba como un edificio mal construido. Mi madre vino una tarde. Con un termo de café solo y ojos rojos. Tu padre no duerme. Antonio. Dice que lo has matado por dentro. Le conté todo, el accidente. Carlos. El beso que me salvó de nuevo. Ella escuchó. Asintiendo lento. Y al final dijo, hijo. El Señor perdona. Pero los hombres como tu padre. Tardan más. Me abrazó. Un abrazo que olía a lavanda y a perdón a medias. Y se fue prometiendo mediar. Pero mi padre era un muro, una carta llegó días después. Garabateada en papel de estraza, no vuelvas hasta que te cures de esa porquería. Laura. Desde Valencia. Me mandó un email, te deseo lo mejor. Encuentra tu paz. Su ausencia dolía como una amputación limpia. Sin sangre pero profunda. Carlos y yo nos tambaleamos en esa cuerda floja. Noches de pasión alternadas con silencios pesados, él operando hasta el amanecer. Yo paseando solo por el palmeral. Donde las palmeras susurraban secretos que no quería oír. Una vez.
En una cueva de la Sierra de Aitana. Nos perdimos en el sexo bajo las estrellas. Sus gemidos mezclados con el viento. Y creí que lo teníamos. Pero la realidad mordía, un amigo suyo. El del chiringuito. Lo llamó para advertirle, cuidado. Carlos. Ese tipo te va a hundir. Él no me lo dijo entonces. Pero lo vi en sus ojos. Esa duda corrosiva. La resaca emocional fue un torbellino. Mi padre no cedió, cortó todo contacto. Vendió mi parte de la constructora a un primo lejano. Mi madre, dividida entre fe y sangre, me visitaba en secreto, trayendo platos tapados y susurros de perdóname por no verte antes. Laura se fue a Valencia. Con un nuevo comienzo que yo bendecía desde lejos. Carlos y yo navegamos las aguas turbulentas, salidas discretas en bares gay de Elche. Fines de semana en cuevas escondidas de la Costa Blanca. Donde el mar nos lavaba las dudas. Pero no fue fácil, él lidiaba con miradas en el hospital. Yo con el estigma que me seguía como una sombra. Una noche. Tras una discusión tonta, celos por un paciente guapo. Grité, ¿vale la pena? ¿Este escondernos eterno? Él me abrazó. Su pecho contra el mío. Y murmuró, sí. Porque por primera vez. No estoy salvando a nadie más que a nosotros. El precio lo pagamos en insomnios y lágrimas. Pero también en risas compartidas. En paseos por la Santa Cruz donde las bugambillas cubrían nuestros secretos. Poco a poco. El bálsamo llegó. Me uní a ese grupo de apoyo en el centro comunitario. Y hablar, realmente hablar. No susurrar, fue como soltar lastre de un barco hundiéndose. Conocí a otros como yo, un profesor de instituto que había perdido la custodia de sus hijos. Un camarero del puerto que bailaba flamenco en fiestas clandestinas. Sus historias me armaron. Me hicieron ver que Alicante no era solo prejuicios, sino también refugios. Carlos. Presionado por los rumores. Solicitó un traslado temporal a Murcia. Pero lo rechazó, en cambio. Habló con el director del hospital. Un viejo progresista que le dijo, aquí no juzgamos. Hijo. Solo curamos. No fue un escándalo. Solo un suspiro colectivo. Y Carlos volvió a casa con una sonrisa que iluminaba más que el sol de la explanada. Mi madre avanzó un paso, invitó a Carlos a comer un domingo. En su cocina humeante de escabeche de pescado. Él llegó nervioso. Con una botella de vino de monastrell. Y mi madre lo midió con ojos de halcón. Doctor. Salvó a mi hijo. Salvará también su alma. Carlos. Con esa calma quirúrgica. Respondió, señora. El alma se salva amando sin miedo. Ella no dijo más. Pero sirvió porciones extras. Y al final. Le dio un abrazo torpe. Mi padre. Bueno. Lo vi una vez en el mercado. Comprando calamares. Y nuestros ojos se cruzaron. No hablamos. Pero levantó la mano en un saludo ambiguo. Como un olivo doblándose al viento. No es perdón. Pero es un comienzo. Con Carlos. El amor se asentó como arena después de la marea, sólido. Con bordes irregulares. Viajamos a Tabarca. La isla minúscula. Donde comimos langosta a la plancha y follamos en una cala escondida. El agua lamiendo nuestros pies. Esto es renacer. Me dijo. Y yo asentí.
trazando su cicatriz con la lengua. No planeamos bodas, aún duele el eco de Laura. Pero hablamos de futuro, una casa en el Cabo de las Huertas. Quizás adoptar un perro callejero. El trabajo en la ONG me da propósito, talleres para chavales. Charlas en colegios sobre ser tú en un mundo que te encasilla. Y Carlos. Mi ancla. Me escucha por las noches. Su cabeza en mi regazo. Mientras el mar susurra absoluciones. Renací de nuevo. No en el quirófano, sino en los brazos de un hombre que me vio entero. Hoy. Un año después. Vivo en un pequeño apartamento en el casco antiguo. Con vistas a la concatedral de San Nicolás que ya no me juzga. Trabajo en una ONG para derechos LGBT en Alicante. Contando mi historia a chavales que se miran en mis errores. Carlos y yo no hablamos de futuro, bodas. ¿Hijos? Solo de ahora, cenas de fideuá en chiringuitos. Besos robados en el tranvía a Santa Pola. Mi padre envejece solo. Con su orgullo como único compañero, a veces. Lo veo en el puerto. Pescando sombras. Y me pregunto si algún día entenderá. Pero no espero. He aprendido que el amor no es un plan, sino un salto al vacío. Como aquel coche en la AP7. Hay días duros. Claro, cuando un cliente en el mercado me escupe maricón al pasar. O cuando Carlos llega exhausto de una cirugía fallida. Y nos acurrucamos sin palabras. Solo respirando el uno al otro. Pero en esos momentos. Toco mi cicatriz y recuerdo, sobreviví. No solo al metal retorcido, sino al silencio que me mataba por dentro. Alicante. Con su sol que quema y su mar que cura. Me ha enseñado que la libertad no es un cartel turístico, sino un acto diario de coraje. Caminamos por la playa del Postiguet. Mano a mano cuando nadie mira. Y el viento de levante lleva nuestras risas lejos. Como promesas al horizonte. ¿Y tú? Lector. ¿Renacerías por un beso que duele tanto como salva? El mar de Alicante sigue rugiendo. Indiferente. Pero en sus olas. Yo encontré mi verdad, no soy el hijo perfecto. Ni el amante discreto. Soy Antonio. Entero. Y eso basta. Si el accidente fue mi muerte, Carlos fue mi resurrección. Y en esta ciudad de luces y sombras, sigo planeando, no encuentros robados, sino una vida compartida. Paso a paso. Bajo el sol que no perdona mentiras.